Hoy día es domingo 28 de febrero. 2021. El tema es ¿por qué somos salvos? Parte 2. Como introducción puedo decir que la semana pasada estábamos viendo de primero es que la Biblia enseña que la salvación que Dios ha provisto para el ser humano es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos enseña que mediante la fe, dicho de modo así, y también cuando dice Dios, el que cree en Cristo está diciendo lo mismo. O sea, creer o tener fe es lo mismo. Entonces Dios nos enseña que la salvación se obtiene mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, creer en su obra de salvación. Amén. Lo segundo que vimos es que es gratis, gratuita, es de gracia la redención de Dios. Hoy día lo que quería, continuando con los atributos de Dios, quería ir por uno de, como decía, para leer Jeremías 12, 33. Jeremías 12:33. 12:33. Perdón, es el capítulo 31. Capítulo 31. Capítulo 31. Sí, de Jeremías. Estamos en Está bien, es 31-33. ¿Sí? ¿Ese es el pacto? No. Ahora sí lo tengo, perdón, es el 16, ¿okay? Jeremías 16, capítulo 16. ¿No es 31? No, el capítulo 16, Maritza, 16. Ya. Versículos 12 y 33. Esos son los versículos. Capítulo. ¿Qué es el último versículo? El 12. A ver, ¿lo puedes leer, hermano María? El 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Ya, gracias, hermano. Sí, ese es el versículo 12, que dice esto, ¿no? Que cada uno, o sea, Jeremías está hablando de Israel, que cada uno iba tras sus ídolos y de lo que su imaginación le llevaba. O sea, no se guiaban por la palabra de Dios, sino por la imaginación y por tanto no obedecían a Dios. Y esta descripción es exactamente en todo tiempo del ser humano. Los seres humanos quieren seguir su imaginación, lo que ellos creen, consideran, piensan, y entonces desobedecen a Dios. Entonces, por eso quería citar este versículo en el que aquí no discrimina a nadie, es decir, esta es la condición del ser humano. Naturalmente, todos somos así. Entonces, por eso dice que cada uno seguía su propia imaginación y no obedecía a Dios. Esa es la condición natural del ser humano. Ahora podríamos ir a Lucas 18, o Lucas, el Evangelio de Lucas 18.
Sí, creo que 18, versículo 9. ¿Me pones Juanita, por favor? 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Sí, puede ser hasta el 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que da. Puedes poner término de 14 de la Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos la actitud religiosa del fariseo, ¿no? Que se consideraba justo. Pero en este fariseo está reflejado mucha gente, ¿no? Porque dice que algunos que se consideran a sí mismos justos. Y este es en el punto de que Dios no hace, o sea, el ser humano, en su opinión, hace diferencias, ¿no? Pero delante de Dios todos somos iguales. O sea, este fariseo y el publicano delante de Dios eran los mismos, igual de pecadores. La diferencia está en el corazón de ellos. O sea, porque Dios a los dos los ve pecadores, tanto al publicano como al fariseo. Si bien cierto, el fariseo era religioso, como ahí dice, ¿no? Que no robaba y todo eso, y que debe haber sido cierto, pero su pecado era, entre otros, el orgullo. Entonces, delante de Dios los dos eran pecadores, pero ¿cuál es la diferencia que había entre ellos? Es el corazón. Porque mientras uno se consideraba justo, el otro reconocía que era pecador. Entonces Dios ahí es donde establece la diferencia, y por eso dice que este desciende justificado a su casa y el otro no. Porque el fariseo en su soberbia, cuando él oraba consigo mismo, o sea, Dios no lo escuchaba. Entonces esto, la Biblia enseña que la diferencia está en el corazón de cada hombre. No es que no es que está programado así, o sea, no es que el fariseo es así porque fue hecho así o diseñado así, ¿no? Y el publicano de otra forma, no, los dos son pecadores. Entonces Dios nos enseña que el que se humilla, ¿no? Será enaltecido. Y todos los cristianos nos hemos humillado delante de Dios. No, nadie se acerca a Dios con su soberbia. Lo que camina es la humildad. La chica que vino ayer no ha venido ahora, ¿no? No, Muy muchita. hoy es domingo. No. Entonces la salvación de Dios no está dada por otra cosa, sino por la diferencia en el corazón, o sea, la humildad que hay en el corazón. Esa es la diferencia que hay. El gordo todavía no sabe venirse solo, ¿no? No por una programación Cuando de Dios. sepa seguro que va a venir. Pues podemos leer en el 19, Disculpa. capítulo 19 de Lucas, versículos 9 y 10. ¿Me puede mandar ahí, por favor? Perdón, me perdí. Lucas 19,
versículos 9 y 10. Ya, 19, 9 y 10, 17. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como aquí dice, ¿no? El Señor ha venido a salvar lo que se había perdido. No dice vino a salvar lo que ya estaba predestinado o estaba preordenado, en fin, o sea, preseleccionado, o preescogido, en fin. No dice eso la Biblia, sino dice vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, la Biblia es consistente en toda la Biblia de cómo es la salvación de Dios. Es cuando el hombre se humilla delante de Dios, es cuando reconoce que es pecador, que está perdido. Entonces Dios lo va a hallar. ¿Por qué? Porque reconoce que está perdido. Y es Dios quien lo va a buscar. Podríamos ir al Evangelio de Juan, al siguiente libro. Juan, es un versículo que conocemos todos. En Juan 1, versículos 12 y 13, que todos conocemos. ¿Podría leer una visita, por favor? Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice Dios, ¿no? Que a todos los que creyeron en su nombre, otra vez creer. La Biblia es reiterativa muchísimas veces, que es así, creer. Y esto mismo lo va a decir en el capítulo 3 muchas veces, en todo el capítulo 3. Y en el 3 dice que tanto lo conocemos y que tan verdadero es. Que donde dice que de tal manera, o sea, el tal que señala la exaltación, lo magnífico, ¿no? Que de parte de Dios, cuando muestra su amor por el mundo. O sea, de tal manera Dios amó al mundo. Esa palabra tal no está puesta porque había que ponerla. No es para resaltar el amor de Dios para toda la humanidad, no para 2, 3, un grupito, o sea, toda la humanidad, es decir, para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, y así, como digo, el capítulo 3 está lleno de versículos en esa dirección, pero para cuestión de tiempo, abreviar, quisiera ir al capítulo 4 de Juan, capítulo 4, versículo 42. Juan 4:42. ¿Lo puede leer, Maritza, por favor? 4:42. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. O sea, ¿qué decían estos hombres? Que este es el Salvador del mundo. O sea, otra vez, ¿no? El
Salvador del mundo. La Biblia enseña que nuestro Jesucristo es Salvador del mundo. Entonces, pensar que es de un grupito es negar la palabra de Dios. Y en el capítulo 5 de Juan, el siguiente capítulo, por favor, ¿puedes tener la marita, Juan? Sí. El 5, 24 y 25. Capítulo 5, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gracias. Otra vez, ¿no? El que oyere. Dios no discrimina. El que oyere su voz. Que oye su voz. Y la hora es en que los muertos, y entre ellos estábamos nosotros, estando muertos en delitos y pecados, hemos oído la voz de Dios y hemos resucitado cuando hemos obedecido la voz de Dios. Entonces, la Biblia enseña, y como digo, iríamos por cada versículo y es enorme. Hay mucha verdad en la palabra de Dios en este tema. Podemos ir al capítulo 6 de Juan. En el capítulo 6, 35. ¿Cuál es Juanito? 6, 35. 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no me echo fuera. Es hermoso leer todo esto, pero, por ejemplo, el versículo 40, ¿no puede mandar ahí, por favor? 40. 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya. Y esta es la voluntad de Dios. Esta. Que todo el que ve al Hijo y cree que se tenga vida eterna. Y el Señor dice, yo la resucitaré en el día postrero. Pero esa es la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Señor Jesucristo y cree en Él, va a tener vida eterna. Tiene vida eterna. Pues, si vamos por toda la Biblia, vamos a encontrar mucho de esto. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo, como digo, hay que correr. Y, por ejemplo, en el capítulo 8, Juan 8, por favor. 24. ¿Me puedes leer, por favor? Me necesitan. 8:24. Juan. 8:24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gracias. El Señor les dice a los incrédulos, entre ellos está mucho religioso, ¿no?
Por eso le dije, ¿no? Que moriréis en vuestro pecado. ¿Pero por qué? Porque no creéis lo que yo soy. Cuando hay alguien que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador del mundo, el Señor de señores, el Rey de reyes, todo lo que la Biblia enseña de él, entonces dice que en su pecado va a morir. No, no es que la gente se condene al infierno porque ignoraron esto, o sea, porque sin pecado se fueron ahí, sin culpa. No, o sea, el ser humano sí es culpable de no creer en el Señor Jesucristo. El pecado que le va a condenar es no creer en el Señor Jesucristo. Entonces, pues dice que en vuestro pecado moriréis. Y esa es la condición del ser humano. El que no recibe al Señor Jesucristo, en su pecado va a morir. ¿Pero pecado por qué? Porque no creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, este es el Evangelio. O sea, no hay otro. No hay otro. Amén. La Biblia enseña así. Como digo, son muchos pasajes. Es la Biblia entera, creo yo. Pero bueno, como digo, por cuestión de tiempo, estamos viendo algunos pasajes. Y lo que también quisiera que leamos, por favor, Juan 17, 25. Juan 17, 25. Sí, Juan, todo, si yo saco Efesios, Romanos, ¿sí? 17:25 has dicho. Sí, 17, 25. Sí, Maricita. ¿Lo puedes leer, Maritza, por favor? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Gracias, Maritza. ¿No? Padre justo, Dios es justo. El mundo no te ha conocido, pero yo sí, y ellos también. Nosotros hemos conocido a Dios porque hemos tenido el corazón del publicano, que dijo, sé propicia a mí, pecador. Por eso hemos conocido a Dios, no porque seamos mejores o diferentes a los demás, no por esa gracia que hemos reconocido de Dios. Entonces, acá dice, ¿no? Que Padre justo, Dios es justo. Entonces, antes de pasar a ese tema de que Dios es justo, quería, por favor, si podemos leer en el siguiente libro, en Hechos, el libro de los Hechos, capítulos 16, 17. Capítulo 16, 17. Por favor. Hechos 16. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Está hablando claro, está poseída, ¿no? Pero lo que acá se resalta es eso, ¿no? Estos hombres, dice, hablando de Pablo y Bernabé, los anuncian, dice, el camino de salvación de Dios, o sea, el camino de Dios. Entonces, ellos enseñaban este camino de salvación de Dios, del Dios Santísimo. Entonces, la Biblia nos va a decir de muchas formas que el Evangelio de Dios es uno, porque aquí dice el camino de salvación. O sea, no dice uno de los caminos, no dice el mejor camino, ¿no? Solamente te habla de uno, porque hay un solo camino. El
camino de salvación. Vamos a ir, por favor, a Isaías. Antes de ir a Isaías, podemos ir a Ezequiel. Están cerca, muy cerca. Ezequiel. Capítulo 18 de Ezequiel, del versículo 21 al 24. ¿Puede leer cuándo, por favor? Ezequiel 18, 21 al 24. Sí. 28. No, 18. Del 21 al 24. Estoy del 1 al 10. ¿Cómo? Capítulo 18, papita, del 21 al 24. ¿Lo tienes? Y dijo, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos los estatutos, hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no se le verán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová, no vivirá, sino que se apartará de sus caminos. No vivirá ni se apartará de sus caminos. Mas si el justo se apartare, Vuelve a leerlo, Juan, dice 23. Es importante. quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. No, será. No vivirá si se apartara de sus caminos. Es una pregunta. Ya, como pregunta. 24. Mas el justo que se apartare de su justicia y cometiere maldad, si le conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Una de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por cada pecado que cometió, por ello murió. Creo que acá lo dice con claridad, ¿no? Dios dice, ¿quiero yo que muera el impío? No, Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que el impío cambie su camino, cambie su vida. Eso es lo que la Biblia enseña desde siempre. Podemos ir por muchos versículos, etcétera, pero conmigo por tiempo, ¿no? Pero hay un ejemplo, este es un ejemplo de que Dios expresa que no quiere que el impío muera. Dios quiere que el impío corrija su vida, su camino, salve. Amén. Entonces, podemos leer, por favor, Isaías, es un versículo que lo habíamos leído, pero quería repetirla. Isaías 43. Isaías 43, sí. ¿43 versículo? Habíamos leído el 25, ¿no? ¿Ah? 25, Marisa. Sí, esa es la idea. Sí. ¿Me lo pueden leer, por favor, Marisa, otra vez? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Has dicho? 25, hermano. 25, 25. No. 43, 25. Otra vez, Marisa, disculpa. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
por amor a ti mismo. Dios, ese Dios, por mí. Vimos Isaías 53, allá 10 capítulos más, 53. Podrían leer versículos 10 y 11. Noemí, por favor. Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Gracias. Está hablando aquí del Señor Jesucristo, Isaías, y está diciendo de lo que iba a sufrir en la cruz, que va a ser quebrantado, pero que al final esa aflicción que tuvo es lo que va a llenar la justicia de Dios. O sea, Dios no perdona al hombre de modo indulgente, o sea, como si ya fallaste, pecaste y te perdono porque soy bueno, pues no quiero perdonarte. Dios no lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque Dios es justo. O sea, Dios tiene muchos atributos, ¿no? Y entre ellos está el ser justo. Entonces, en su justicia Dios no podía perdonar, por ejemplo, a Adán, porque solamente te quiero perdonar, sino que tenía que haber un pago. Y por eso es que Dios le vistió con túnica, dice, de piel de animal. O sea, tuvieron que morir unos animales. Pero era un símbolo que nos indicaba que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir para que nosotros tuviéramos justificación. O sea, Dios nos perdona porque en su justicia hubo un pago. Y este pago lo hizo el Señor Jesucristo. Y es el único que podía hacerlo porque Él es perfecto. O sea, si le hubiese hecho un ángel, no hubiese sido el sacrificio perfecto. O lo hubiéramos hecho cualquiera de los seres humanos, igual. No servía. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Amén. Y entonces ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y Dios me envió para pagar por mi pecado, por el pecado de todos los seres humanos. Entonces, entender esto es importante porque es comprender que su justicia Dios sí juzga, o sea, sí sanciona, sí castiga, y castigó al pecado, y lo castigó en nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió por nosotros. Dios, como dije, no perdona indulgentemente. Entonces, y eso está en abierta contradicción con la llamada predestinación. ¿No? Porque si fuimos escogidos, ya estuvimos desde antes separados, entonces, ¿de qué justicia se hablaría? ¿Dónde se aplicaría la justicia? ¿Para qué Amén. Cristo tendría que padecer en nombre de la justicia? La justicia no tendría cabida, porque ya somos escogidos, entonces ya todo está resuelto. Entonces, ¿por qué tenía que haber un sacrificio? No, o sea, es como si Dios, es como pensar que Dios nos perdonaría porque Él solamente es perdonador y es tan bueno que nos perdonó. No, Dios no es así, Dios tiene una justicia. Él es justo. Entonces su justicia sí juzga
a los seres humanos. Y por eso es que castiga, porque hay una culpa, hay un pecado. La justicia de Dios es contrario a cualquier pensamiento de que el ser humano no tiene culpa o ya fue escogido y no hay nada que hacer porque ya está escogido. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay una justicia la cual solamente el Señor Jesucristo podía cumplir. La hora pasa rápido. Bueno, pero quería dejar establecido eso de que Dios es justo. La Biblia enseña que su justicia exigió un sacrificio. Porque todos los hombres pecamos, hemos pecado. En Deuteronomio, ¿cómo será Deuteronomio, por favor? En el capítulo 32, versículo 4 y 5. O sea, estamos en la justicia de Dios. 32, 4 y 5. ¿Me pueden mandar más, por favor? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Leí 5 también. No, perdón. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios es justo, recto. En él no hay iniquidad. Dios es puro. Por eso que él es justo y perfecto. La corrupción es los hombres. La perversa, la maldad, esa es nuestra. Esa es de los seres humanos. Pero hay un ruido ahí que no nos permite escuchar el otro. Alguien hace un ruido. La moto que se ha ido. No. Ya puso amor. Ha entrado Majito con los huevos. Está Majito, Ivana. ¡Ay, Ivanita preciosa! Ivanita bonito. Ivanita bonita. Pero ¿quién está? Bonito de azúcar. Vamos a leer Salmos, por favor. Ya. Salmos 89. Salmos 89, versículo 14. ¿Me puedes leer cuándo, por favor? ¿Lo tienes? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Gracias, Padre. ¿Pero qué dice? Justicia y verdad, ¿no? Son el cimiento. Y juicio. Juicio. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, el trono de Dios está basado, ¿no? Cimentado en la justicia y en el juicio. Dios del amor. Juicio, acá dice justicia y juicio. Entonces, yo, por eso digo, la Biblia nos enseña de Dios todos sus atributos y no podemos resaltar uno y minimizar otros o decir, no, Dios es esta parte, como hay quienes dicen, Dios es amor y ya lo que hagas, pecas, te portas mal, vives como quieras, y Dios es amor. Y Él tiene misericordia y todo bien. Y nos queremos y todos lindos, vamos y esto. Eso es de la Biblia. O sea, Dios es amor, pero no por ello no por ello no es justo, no por ello no hay juicio.
Dios es amor, pero es justo, y justamente su amor es por juicio. O sea, su justicia es por amor, porque nos ama, Amén. es justo. Entonces, tenemos que reconocer que Dios es justo. Y su trono, dice, su simiente está ahí. Es el Señor de la Biblia, ¿no? Solamente no lo conozcan como vivieran. O sea, para, como digo, el tiempo nos gana, pero para ver un poco de eso también, vayamos un ratito a Apocalipsis. Vamos a saltar hemos leído de Deuteronomio, Salmos, y ahora vamos a Apocalipsis. En el capítulo 20, los últimos versículos van a venir, por favor. Ante el trono blanco. Ante el trono. ¿Qué versículo? El 11. Ante el trono blanco, Maritza. Apocalipsis 20 tiene El juicio ante el trono blanco es el 11. Y el 11, ya. Eso me dice. Del 11 lo puede mandar por favor, hasta el final. del 11 al 15. ¿No? Sí. Apocalipsis 20. Sí, hermano. Del 11 al 15. Vamos a ver. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí, ¿qué vemos? ¿Dios juzga? No juzga. ¿Sentencia? No sentencia. ¿Y qué dice? Dos veces dice, no, por sus obras. Por sus obras. Y estaban los muertos ahí, dice, grandes y pequeños, estaban de pie. ¿Cómo es que un muerto puede estar de pie? Él está hablando que todos los que murieron, pues, ¿no? Desde Adán hasta ese día del juicio, van a resucitar para recibir su sentencia. Pues van a ser juzgados. Y van a ser lanzados, dice, al lago de fuego. Dios sí juzga y hay un juicio que Dios va a hacer. ¿Y cuál es? Según la Biblia es porque no creyeron en Jesucristo. Porque si no, ¿qué juicio sería? Si nadie es culpable por no creer, ¿de qué juicio estarías realizando? ¿Qué juicio sería este? Si no había pecado. Cuando dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿a qué se refiere según sus obras? Lo que hicieron, ¿no? Su vida, pero sabemos que en la Biblia enseña pues que la obra que Dios quiere que haga, todo hombre haga es creer en Jesucristo. Pero a raíz, o sea, pero como esta gente rechaza al Señor Jesucristo, entonces Dios le va a juzgar por todo lo que hizo. O sea, al momento que creemos en el Señor Jesucristo, todos nuestros pecados son borrados. Pero si yo no creo en Jesucristo, todos mis pecados están ahí. Entonces Dios, cuando aquellos que van a estar en ese día, Dios va a juzgar por cada cosa que han hecho. Imagínate la vida de cada uno, y de cada persona, ¿no? Entonces Dios lo va a juzgar por la vida, las obras que han hecho en sus vidas. Pero todas las obras son
fuera del Señor Jesucristo porque ellos nunca aceptaron perdón, nunca aceptaron ser limpiados por el Señor. Entonces, van a cargar su pecado. Como el Señor Jesucristo dijo, en vuestro pecado vamos a morir porque es que yo soy. Entonces, estas personas van a ser juzgadas por sus vidas. Es una vida impía. ¿Por qué? Porque no se acogieron a la gracia de Dios. Esa es la respuesta. Si alguien tiene una mejor respuesta, la que yo conozco es así. Dios va a juzgarlos a ellos por sus obras. ¿Por qué? Porque no recibieron a nuestro Señor. Solo me hace pensar en el otro versículo que también nos dice que tenemos que dar cuenta por cada palabra que Cada palabra que sí. Pero pues esas son las obras, ¿no? Las obras, la vida, en todo lo que Dios juzgará por cada dicho. O sea, en fin, ¿no? Eres Dios. Pues, o sea, Dios sí puede juzgar con todo aquello. Que al final ustedes hasta se habrán olvidado lo que hicieron. Pero te acuerdo cuando planificaste tal cosa, qué sé yo, la verdad. Ese juicio de Dios, ese bien, aparte de justo, pero debe ser pues bien dolorosa para los que pasan. No puedes negar, ¿por qué vas a negar? Si, ¿te acuerdo cuando aquella vez engañaste a fulano, mal negocio, estafaste, qué sé yo? Pero bueno, ese es el juicio de Dios. Podemos ir un ratito a Gálatas. Vamos a ir hasta donde el tiempo nos da. Falta muy poco. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, 16 y 20. ¿Perdón? Gálatas 2, ¿qué versículo? Gálatas 2, versículos 16 y 21, Marisa. Ok. Después de cuánta cosa. Gálatas 2, 16 y 21. Los dos versículos, Juanita, por favor. 16 y 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es el 21. No es por obras de la ley, sino es por la fe. Lo había puesto en la versículo de justicia, pero solo me equivoqué. Pero en sí, lo que quería decir es que la Biblia te enseña que la justicia de Dios, el amor de Dios y la santidad de Dios, o sea, todos son atributos y todos igualmente importantes. Y entonces, toda la Biblia tenemos que analizarla, verla en ese conjunto. No solamente una parte, es un todo, es un todo. Y en ese todo es que Dios jamás se contradice. O sea, no va a ir su justicia contra su soberanía, o su amor contra su justicia, o su santidad contra la justicia. O sea, no, Dios no es así. Entonces, no podemos pensar que así es como vamos a conocer a Dios, ¿no? O sea, tratando de exaltar un atributo y dejando de lado otros. O sea, no. Dios es perfecto, como la Biblia dice, santo, puro, o sea, Dios es perfecto. Entonces, y el que hace también es perfecto. Y su plan de salvación es perfecta de Dios. El problema está en los seres humanos, no está en Dios.
Pero creo que, bueno, espero que haya quedado más claro de este tema, ¿no? Pero así como yo, en otro momento podemos revisar el amor de Dios y otros atributos del Señor y conociendo más del Señor, ¿no? Y de la salvación que nos ha dado. Entonces, para terminar, podríamos leer en todo caso la primera carta de Juan, por favor, primera carta de Juan, capítulo 4. Podríamos leer 4 del 6, 7. ¿Puedes leer la visita del 6 y 7? Primero Juan 4, 6 y 7. Juan, hola. ¿A quién habla? ¿Ah, para mí? ¿Me pidió a mí? Sí, sí, Es que no escuché. Primera de Ok, Juan. primera de Juan 4, 6 y 7, ¿no? sí, por favor. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Todo aquel que ama. El amor es nuestro sello, el amor de Dios. Después de por el 8 y 9 hasta el 10. ¿Yo? Sí, Ya. por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Gracias, Melissa. Aquí Amén. está resumido por qué vino el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, por amor a nosotros, por amor al mundo, ¿no? Y Dios es amor, por eso dice, Dios es amor. O sea, por amor, Dios envió al Señor Jesucristo y de hacer propiciación por nuestros pecados. Él nos perdonó, pero es por el amor de Dios. Y hemos visto que es por la justicia de Dios. Pero aquí resalta es el amor de Dios. ¿Cómo nos demostró Dios su amor? Dando su vida por nosotros en la cruz. Dios nomás no te dice, yo te amo, no. Dios nos ha demostrado. En esto se mostró el amor de Dios. En que siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. No te amamos a Dios, pero Él nos amó primero. O sea, cuando nosotros estábamos perdidos, como Saqueo, como publicano y como tantos, ahí nos amó Dios. No nos amó cuando ya somos creyentes. Somos de antes. Y así Dios ama a todos los hombres, a todos. Bueno, hasta aquí, gracias, Señor. ¿Qué pregunta o ya para Amén. hasta aquí es más mi parte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso, lo de la predestinación que estabas hablando, Eloy, también el pastor Rabbi Zacarías le hicieron esa pregunta, pues ya, y él le respondió al que le hacía la pregunta: tú estás conectado a algo en este momento para que tú me respondas lo que yo te voy a preguntar. O sea, le respondió con la misma pregunta. Claro. Y creo que esa es una buena forma de refutar a los que piensan que solamente Dios es como que el que elige a los que son salvos. No podemos culpar a Dios porque es Dios, o sea, porque Él sabe, como cuando en el huerto con Adán y Eva, Él le pregunta también
a Adán, ¿qué has hecho? No es que Dios no sabía qué ha hecho, sino que le daba la oportunidad para que se arrepintiese. Pero, o sea, Dios ya sabe todo, porque es Dios, lógicamente. Entonces no le podemos decir, no, Él ya sabía, claro que sabía porque es Dios, pero Él nos da la oportunidad de nosotros que nos podamos arrepentir. Entonces creo que esa es una forma buena para refutar a las personas que creen en la predestinación. Pero A ver. La pregunta no es... No, repite la pregunta que dijo el pastor. Lo que pasa es que el tema va dirigido a las personas que, no, Eloy, ¿verdad? El tema va un poco dirigido a las personas que están hablando con la predestinación, como que la salvación es en parte como que por Jesucristo, sí, pero hay gente que dice, no, es que Dios es el que eligió a los cristianos. No, sí entiendo lo de la predestinación, lo que quiero saber es qué dijo el pastor. El pastor Ravi Zacarías, cuando le hicieron esta pregunta, él respondió al que le hacía la pregunta, ¿estás tú conectado a algo al hacerme esta pregunta? Si yo te hago una respuesta, ¿tú me vas a responder algo porque estás conectado a algo? O sea, ¿eres un robot? ¿O eres una persona pensante para que me respondas con sentido común lo que te voy a responder? ¿Me explica? ¿Y qué le habían preguntado específicamente? Le decían que Jesucristo, que Dios ya es el que había elegido a los salvos, ¿no? Algo, por ahí va el tema, que es la predestinación. Entonces él le responde así: ¿estás tú conectado a algo para cuando yo te haga una pregunta? ¿Estás tú conectado a algo? Estás programado, porque ya estás programado. O tienes pensamiento libre. Exactamente. Esa era la reflexión que hace mi hermano, es, ¿estás conectado a algo? O sea, ya estás programado, o tienes ciencia que te va a permitir claro, escoger si vas a aceptar o no vas a aceptar al Señor, o ya estás tú programado para que no elijas tú, ¿no? Claro. Es así, pues, o sea, en el fondo como que... Y el que respondería, no, sí, estoy programado, es tonto, o sea, nadie te va a responder. Claro, y en el fondo es culparle a Dios, pues, o sea, si yo me voy a condenar, la culpa la tiene Dios. No me escogió. No me escogió. En el fondo es culparle a Dios. Dios tiene la culpa, yo no, por si acaso, yo no. Eso no es lo que la Biblia enseña. Gracias, Eloy, por este capítulo 3 de Gálatas, que el final está precioso. De verdad que no lo conocía. Gracias, Eloy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gálatas 2. Y Jesús cuando entraba a Jerusalén, también antes de entrar a Jerusalén, donde iba a ser muerto, Jerusalén, dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que mata a tu profeta. Jesús agrega y dice, ¿cuántas veces quise estar así como la gallina junta sus polluelos? No hiciste, no hiciste. Entonces, realmente Dios siempre muestra su amor más allá de lo que es. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ya, entonces, ¿algo más que quiera decir, agregar, preguntar? Ya, entonces hasta aquí fue. ¿Hay tercera parte hoy o...? 50 veces, 50 partes. Digamos, por cada parte, muchas partes. Por ahora concluye ahí. Sí, yo creo que sí. ¿No? Ya, en otro momento podemos seguir pues, ya con otra área. Ya, muy bien. Gracias a todos los que han estado participando. También gracias por Majito, que Majito, más vale tarde que nunca, Majito. Majito. Hola. Bienvenida, Majo. Hola, disculpe por la tardanza, sino que trataba de ingresar hace rato, pero Juanita parece que no se dio cuenta que estaba entrando y no me aceptaba. Es la nueva técnica de Juanita Juan, parece déjate que de rogar. Sorry.
Se estaba quedando dormido, Juanda, creo. Ya vamos a orar, entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Juanda que ore un poco. Bueno, sueño. Con nosotros, Juanda ora con nosotros. ¿Sabes? Por el chiquito de semana, por todo lo que sigamos.